doctora Anabel Guerrero, quien va a desarrollar el tema el abogado y su vinculación con la sociedad. La doctora Anabel Guerrero es abogada en causas relacionadas a la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, personas con enfermedades catastróficas y adolescentes infractores. Es vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Pichincha y directora de su Observatorio de Género y Diversidad. En el ámbito laboral, ejerció cargos como asesora parlamentaria y asesora en la Defensoría del Pueblo, participando desde entonces, participando desde estos espacios en la construcción de normativa vinculada a derechos laborales, de la naturaleza, niñez y adolescencia y lucha contra la corrupción. Como consultora, ha elaborado con varios municipios del país en temas de erradicación de violencia de género, fortalecimiento institucional y políticas públicas para gobiernos locales. Estimada doctora Anabel, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Realmente que para mí es un honor compartir este espacio con grandes panelistas y personas a las que admiro mucho y bueno, y por supuesto con quienes participan en este espacio también. Muchísimas gracias por la invitación y quisiera consultarte si es posible compartir pantalla. Sí, Listo, doctora, adelante, ya habilité la opción. listo. Listo, les consulto quizás si se divisa la presentación. Sí, lo podemos ver. Muchísimas gracias. Bien, entonces inicio. Bien, yo quiero iniciar señalando que, bueno, precisamente por mi condición de vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y en virtud de que desde muy joven he estado vinculada, digamos, de una u otra forma a la organización, a las luchas. Considero que la organización es muy importante y es de beneficio para el país y para la ciudadanía. Es un hecho que en el Ecuador los gremios de trabajadores, de profesionales, a lo largo de la historia han jugado un papel muy importante, ¿no? Cómo desconocer precisamente todo lo que representa esas luchas, esas demandas por mejores condiciones laborales, por ejemplo, o en el ámbito de los profesionales, por mejores condiciones de vida, por tener una carrera, por tener una ley de servicio público que ampare, digamos, a los servidores públicos, lo que ha significado, por ejemplo, la lucha gremial o la organización gremial en tiempos de pandemia. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, las asociaciones, la Federación de Abogados, perdón, de médicos en el país, demandar que que quienes ejercen esa profesión, pues, por ejemplo, les den lo mínimo, que era una mascarilla, que era todo el equipo para protegerse de precisamente de los contagios y poder atender a las personas en el país, ¿no? Fueron momentos muy duros y yo recuerdo lo que implica, por ejemplo, que estas instancias de organización en donde la gente se agremia, pues luche por los derechos de sus agremiados precisamente. Entonces, quería comenzar por ahí, ¿no? Señalando que en la historia del país, el asociarse, el agremiarse, el juntarse para precisamente demandar el cumplimiento de derechos, para exigir dignidad en el ejercicio de la profesión que sea, del oficio que sea, ha sido vital y considero que sigue siendo vital. Ahora, un poco ya hablando del tema que nos convoca en esta noche, los colegios, el abogado y su vinculación con la sociedad. No podemos dejar de mencionar, si hablamos de este tema, lo que representan los gremios de abogados y abogadas en el país. Entonces, bueno, los colegios de abogados, como ustedes conocen, se rigen por la Ley de Federación de Abogados y, bueno, por el estatuto de cada colegio, ¿no? Valga señalar que la Ley de Federación de Abogados es una ley que data de hace muchísimo tiempo y que es necesario reformar esa ley, que hay que actualizarnos, que hay que ponernos a tono,
con la realidad del país, con los cambios que ha vivido el país y con los cambios que ha vivido la sociedad. Este, por ejemplo, debería y debe ser un tema que los gremios y los abogados nos abanderemos de aquello. La ley de federación de abogados es un tema antiquísimo, está totalmente desactualizado, incluso por los cambios que han habido, por lo que implica nuestro nuevo marco constitucional y por lo que implica luego la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces está eso muy desactualizado. Para comenzar por ahí, para señalar algo, o sea, para que el rol de las y los abogados esté en mejores condiciones, deberíamos comenzar por tener una norma que esté a tono con la realidad nacional. Listo. Ahora, bueno, el doctor que me antecedió en el uso de la palabra, respeto y admiro muchísimo, pues ya ha hablado mucho sobre principios, sobre ética, sobre deontología. Como les digo, insisto, para mí es un honor compartir este espacio en esta noche con alguien de la trayectoria del doctor. Entonces, bueno, simplemente decir algo que está muy claro para nosotros: donde hay derecho, hay sociedad, ¿no? Este es un principio, ¿no? Que se da por la innata predisposición social del hombre. Somos, somos seres sociales y evidentemente además el derecho cumple con eso también, ¿no? Con esa bilateralidad. Ahora, ¿qué debemos hacer los gremios? Más allá de lo que diga la ley de Federación de Abogados, más allá de lo que dicen, por ejemplo, los estatutos en el caso del Colegio de Abogados de Pichincha, que dicen, bueno, que ayudar a la formación profesional de sus agremiados, que si los servicios, que si tenemos una sede social, que si brindamos, no sé, aquí en el colegio, servicio odontológico, no sé, buscamos desde estos espacios brindar servicios a quienes han tenido la voluntad de estar, de inscribirse, de afiliarse al Colegio de Abogados de Pichincha. Pero digamos, más allá de esos temas que son un poco puntuales, que tienen que ver con la organización, con el buscar el beneficio de quienes hacemos parte de este colegio, yo creo que lo principal como gremio, pero además como abogadas y como abogados, es la defensa del Estado de Derechos de Estado de Derechos y Justicia. Es lo principal, eso es algo que tiene que estar, que tiene que ser una misión central de cada uno de nosotros. El adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia. Miren, lamentablemente, y más adelante voy a hablar de eso, el tema de la crisis de justicia, porque evidentemente nos golpea directamente a las y los abogados y a la sociedad en su conjunto, pero este es un tema fundamental. En los últimos tiempos, en los últimos años, en los últimos meses, todos hemos sido testigos de la profunda crisis en la que está sumida la justicia. Y el alzar la voz por parte de abogados y abogadas de quienes hacemos parte del sistema de justicia y los gremios, alzar la voz ha sido fundamental. Yo, permítame un poco hablar a título personal, pero más que personal, a título del Colegio de Abogados de Pichincha. El colegio, por ejemplo, interpuso una acción de protección en contra del concurso de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Hoy comprobamos más que nunca que ese concurso estaba viciado. Era un concurso viciado, incluso en declaraciones de uno de quienes están siendo procesados en uno de los casos, porque hay varios casos que han derivado de metástasis. ¿Qué dijo? Dijo que incluso le llegaron a hacer la prueba a una juez en ese momento, de primera instancia, entiendo, le redactaron la prueba, tenían oficinas paralelas para aquello. Entonces, la vigilancia de un adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia es un rol de las y los abogados. Tenemos que alzar nuestra voz. Hay juristas a quienes igual yo admiro muchísimo, que han estado continuamente, ¿no? Invitados en radios, invitados en espacios de televisión, que han alzado su voz, que han dicho esto no está bien, esto no puede ser. Entonces, ahí está uno de los roles que debemos cumplir las y los abogados. Si vemos que un tema es inadecuado, si vemos que la justicia no está cumpliendo su papel, porque lamentablemente
Han sido momentos muy difíciles, ¿no? Tenemos una composición distinta hoy del Consejo Nacional de la Judicatura. Sin embargo, hace poco tiempo, casi todos los miembros del Consejo de la Judicatura estaban siendo investigados por tráfico de influencias, por lavado de activos, por obstrucción de la justicia, en fin. O sea, eran muy pocos los que no estaban siendo investigados. Entonces, sí, el máximo órgano de administración de justicia en el país estaba haciendo lo que estaba haciendo y actuando sin transparencia e incumpliendo la normativa. ¿Qué podemos esperar de todo el sistema de justicia? Entonces, este es un rol fundamental o este es un tema fundamental. La defensa de los derechos e intereses profesionales de los agremiados, por supuesto que sí. Igual, no podemos dejar de señalar y por eso dentro de esta conversación que vamos a tener hoy día, creo que un tema gravitante y que siempre lo voy a estar señalando es el tema de la crisis de justicia. Porque no hay forma de no hablar de eso porque ha sido muy complejo para el país. Ha significado que la ciudadanía, por ejemplo, pierda la confianza en la justicia. Entonces, ¿qué pasaba? Que además de una crisis, digamos, en el ámbito jurisdiccional, una crisis que implicaba, digamos, la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, que significaba que den la libertad a través de precisamente esta desnaturalización, la libertad a líderes de grupos de delincuencia organizada, pero a la par también una crisis administrativa, sin papel, sin tinta para las impresoras, maltrato a los abogados. Entonces, ¿cuál es el rol también de las y los abogados? Exigir que la justicia realmente mejore y que tengamos una justicia moderna, una justicia donde la ciudadanía realmente tenga acceso, que las citaciones no se demoren 6 meses, un año para poder citarse a alguien. Entonces eso es imposible. Maltrato a los abogados, mucho maltrato a los abogados en las unidades judiciales. Entonces, ese es un tema que también a las y los abogados y a los gremios les corresponde vigilar todo el tiempo. Vigilar porque eso no es posible. No es posible, o sea, además de todo lo que estaba transitando la justicia en el ámbito de temas de corrupción, en el ámbito de temas de corrupción también teníamos una justicia que no era eficaz. Esperemos que esto cambie, no puede cambiar, entendemos, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero esto es un tema porque tenemos que velar día a día. La formación profesional permanente de las y los abogados, definitivamente los gremios juegan un papel fundamental en eso, evidentemente que no es un tema que recaerá únicamente sobre los gremios, que es un tema que además implica que estas nuevas generaciones de abogados tengan que formarse y que las universidades tomen medidas respecto de la formación de estos nuevos profesionales por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y que ya hemos venido señalando. Vigilar el cumplimiento del control deontológico y régimen disciplinario en garantía justamente para la sociedad también. Obviamente, en determinado momento, los gremios tenían estos tribunales de honor, aún tenemos los tribunales de honor, pero ya no juegan este papel, por ejemplo, de sanción hacia las y los abogados. Porque evidentemente con los cambios que hubieron, ahora es digamos, esta forma, este régimen disciplinario recae en el Consejo de la Judicatura y así lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial y evidentemente ya no es este el papel de los gremios, pero sí el demandar que esto se cumpla, porque si existieron tantos operadores de justicia que no cumplieron su rol y que emitieron resoluciones, disposiciones, sentencias al margen de la ley, beneficiando justamente, esquivando esta posibilidad de sancionar a quienes infringen la ley, teníamos que alzar la voz, hay que alzar la voz y decirle al Consejo de la Judicatura que tiene que cumplir con su papel. Bien, ahora un poco, ahondando un poco más en la temática. ¿Qué pasa con el sistema de justicia en el país? ¿Qué ha venido pasando en los últimos tiempos? Ahora, históricamente, y eso hay que decirlo, no tenemos la justicia ideal en el país. No hemos logrado una justicia independiente y la justicia siempre ha sido un botín político de los diversos partidos políticos, ¿no? Lo ha sido siempre.
sin irnos, digamos, oyéndonos un poco lejos, en la época de Roldós, los llamados patriarcas de la componenda, que así le llamaba Roldós, el Enfebres Cordero y Assad Bucará. Luego, no podemos tampoco desconocer, por ejemplo, el evento del tanque de guerra fuera de la Corte Nacional de Justicia en la época de León Febres Cordero. Nunca hemos tenido una justicia independiente. Se han hecho esfuerzos, ha habido cambios, porque por supuesto que sí ha habido una evolución, pero lamentablemente esto no se ha dado. Y este es un proceso en el que también los abogados jugamos un rol, los abogados y abogadas jugamos un rol súper importante. Pero bueno, más allá de reconocer que aún no tenemos el ideal de justicia y de haber tenido, digamos, muchos de la conciencia de aquello, la crisis que se ha vivido últimamente creo que es una crisis sin precedentes. No ha tenido precedentes, o sea, porque realmente más allá, digamos, de intereses políticos, de cooptación, digamos, de que exista incluso en determinado momento, y eso yo siempre lo señalo, de que existiera, por ejemplo, en un régimen precisamente este tema de tener la justicia en sus manos con la finalidad de perseguir opositores políticos, por ejemplo. Un tema de la justicia al servicio de un régimen para que los demás no alcen la voz, para que no se cuestionen las políticas públicas, o para quien me cuestiona, pues entonces lo acallo precisamente con la amenaza de la persecución a través del sistema judicial. Eso ha pasado, ¿no? Pero lo de ahora es que es, realmente sobrepasa cualquier tema de estos, ¿no? Entonces, precisamente esto afecta y afectó la integridad del sistema de justicia y, como ya lo dije en algún momento, la confianza de la ciudadanía. Recordemos que en el 2023, ya para cerrar el 2023, hubo un informe del World Justice Project en donde a Ecuador lo ubicaba en el puesto 96 de 142 en el índice de Estado de Derecho, que incluso comparaban nuestra justicia con la justicia de Albania y con la justicia de Irán. O sea, realmente este informe, claro que cuando ya se desató lo del tema metástasis, ya visorábamos esto, pero no de la manera que luego lo pudimos ver, ¿no? Aquí está el índice de Estado de Derecho en América Latina y realmente, pues, ¿qué dice? Que, y esto tiene que ver con, digamos, con el ranking o con la puntuación del país respecto a límites al poder gubernamental, a la ausencia de corrupción, a gobierno abierto, al respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Ahora bien, seguimos con el tema de la situación de la justicia. Como ya habíamos señalado, entonces, un consejo de la judicatura cuestionado que tuvo varios presidentes luego de la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado, disputas entre quién debía asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura y todo lo que ustedes ya conocen que pasó después, ¿no? El concurso de renovación de jueces y juezas que fue declarado nulo, los casos metástasis, purga, el caso plaga, entre otros casos. Por ejemplo, el caso purga en la provincia del Guayas. La justicia al servicio de una persona prácticamente, además de una persona vinculada a un partido político muy fuerte, precisamente en esa provincia. Gravísimo, porque además esta persona manejaba el Consejo de la Judicatura, manejaba Fiscalía, en virtud, estoy hablando de las declaraciones que se dieron en torno a ese caso, ¿no? Y que evidentemente hay elementos que confirman precisamente ese engranaje de corrupción, ¿no? El hecho de que esta persona incluso dispusiera sobre contratos hasta de limpieza en esta institución. Algo realmente grave, realmente muy doloroso incluso como país. Todo esto puso de manifiesto un círculo vicioso de impunidad en donde lamentablemente han estado involucrados abogados, abogadas,
pero no solo abogados y abogadas, también miembros del SNAI, por ejemplo, porque, como les digo, es un círculo en donde se permitía la impunidad de quienes lideraban estos grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico. Entonces, no es posible, y eso yo sí quiero destacar e insistir, no es posible que el sistema de justicia haya llegado al punto que llegó, a la crisis que llegó, crisis en todos los ámbitos, ¿no? En lo ético y lo moral, principalmente, ¿no? Pero no podía llegar sin la concurrencia de otros sectores de la sociedad y de otros grupos y de otros espacios y de otros actores. Pero tampoco podemos dejar de señalar que en este sistema de justicia, con la crisis de la que estamos hablando y que ustedes más que nadie tienen que haberle dado seguimiento por televisión, en las noticias, o como muchos hemos estado pendientes de estas audiencias, hemos ingresado a las audiencias a través de estos mecanismos virtuales que hay hoy en día, y hemos podido escuchar absolutamente cómo se han dado este tipo de temas. No podemos desconocer que hay funcionarios probos y que hay funcionarios que han puesto en riesgo su vida, que hay funcionarios que han perdido su vida. Entonces, este también es un tema del que hay que hablar. ¿Qué hacemos para defender, para cuidar y para proteger a estos funcionarios que ponen en riesgo su vida y que se enfrentan a este tipo de situaciones y que enfrentan al crimen organizado y que cumplen con su papel y que lamentablemente, como ya ha habido varios casos aquí en el país, han sido asesinados? Este es un tema del que también hay que hablar, porque no todo se trata de corrupción, no todo se trata de que hay funcionarios que se han dejado, bueno, no creo que el término sea que se han dejado llevar, ¿no? Pero evidentemente estamos dentro de un círculo de corrupción que es complejo. Entonces, lo único no va a ser trabajar respecto de todo lo que hemos venido hablando. También hay mucho que hacer. El Estado tiene un deber muy grande respecto de estas otras aristas que también tiene que controlar. Bien. Ahora bien, si hemos hablado de la crisis del sistema judicial, de la situación del sistema judicial en el país, y si, digamos, de lo que un poco queremos abordar en esta noche es cuál es la vinculación de los abogados con la sociedad. En las actuales circunstancias no podría abordarlo sino de esta manera, porque es la situación en la que estamos viviendo y es la situación que atraviesa el sistema de justicia. Y son los problemas que tenemos hoy en día las y los abogados, a los que hay que enfrentarlos y que hay que enfrentarlos y hay que abordarlos y hay que buscar soluciones y hay que aportar para dar soluciones. Entonces, definitivamente, los abogados jugamos un papel fundamental y esencial en la prevención de la corrupción judicial. El papel de la fiscalía lo pone de manifiesto. Creo que todos somos conscientes del rol que ha jugado la fiscalía en estos temas, incluso supliendo de cierta forma un proceso de depuración que debía ser llevado adelante por el Consejo de la Judicatura. De cierta forma, muchos jueces han salido precisamente porque han incurrido en actos reñidos con la ley, han incurrido en actos de corrupción, pero han salido más allá de que se haya hecho una evaluación por parte del Consejo de la Judicatura o un seguimiento o un control disciplinario, han salido por estos procesos de investigación que ha emprendido Fiscalía. Lo adecuado, lo correcto sería que se haga un trabajo a la par y que el Consejo de la Judicatura cumpla su rol en este ámbito también, en el del control disciplinario. Bien, también es evidente, si las y los abogados conocemos las leyes, más que el resto de los ciudadanos, nosotros sí tenemos una noción clara de justicia y debemos hacerla respetar. Debemos. Y esto creo que es un tema en el que también hay que profundizar, porque pareciera que simplemente
hace falta muchas cosas para que los abogados no incurramos en estos actos que realmente son deleznables. Es que conocemos la norma, nosotros somos los llamados a hacerla respetar. Debemos actuar igual con parámetros encaminados a promover y garantizar que la función jurisdiccional se cumpla correctamente, así como a velar por las normas y la ética profesional, principios morales y deontológicos de los que en este espacio ya se habla. Ahora, en este rol que debemos cumplir, ¿qué podemos hacer? Más allá de lo que ya hemos hablado. Insistir en la transparencia en el concurso de jueces y juezas. Hoy y en este momento que se está llevando adelante este concurso para la renovación de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, vendrán más concursos también. El papel, el rol de las y los abogados es precisamente velar por esa transparencia. Los gremios de abogados tienen un papel fundamental en eso, pero también cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos jugar ese rol, podemos cumplir ese rol. Podemos entrar, por ejemplo, a la página web del Consejo de la Judicatura y vigilar que precisamente toda la información se esté subiendo y esté a disposición pública, principalmente, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con probidad. Hoy más que nunca, las declaraciones juradas de bienes de quienes busquen, quienes estén de candidatos, quienes se postulen para estos espacios, tiene que estar, eh, tiene que estar disponible. No puede haber así, pero una posibilidad de que las cosas no sean transparentes en este momento. Igual, exigir la evaluación de los operadores de justicia. Algo que no se ha dado, de lo que hemos hablado ya, y no se ha dado. La evaluación de los operadores de justicia tiene que ser algo que se produzca y que se produzca ya. El mejoramiento y la modernización de la justicia, igual de lo que ya hemos hablado. O sea, porque no hay papel, porque no hay tinta, porque no hay una ejecución adecuada del presupuesto, porque hay demoras en las citaciones. Eso es algo que no podemos permitir y que tiene que cambiar. Y evidentemente a través de todos estos, de todas estas acciones, lo que buscamos es recuperar la confianza de la sociedad en la justicia y generar precisamente que la justicia sea accesible para todos quienes, para la ciudadanía, ¿no? Que, como ya lo hemos dicho, ha perdido mucho esa confianza. Ahora, y esto un poco para ir cerrando un poco el tema en cuestión, pero evidentemente la idea es abrir precisamente el diálogo y preguntas y todo lo que se requiera. Ahora, se puede simplemente con el trabajo de los gremios, de las y los abogados, de los cambios en el sistema de justicia, ¿se puede lograr cambiar esta realidad? Definitivamente, así solamente, digamos, dejándolo en manos de las y los abogados o de la instancia o del Consejo de la Judicatura, no va a ser posible. Se requieren reformas estructurales para alcanzar la independencia judicial. Creo que muchos de nosotros habríamos querido que la última consulta popular del domingo de ayer, por ejemplo, incluya temas, se incluyó este tema del tema de lo constitucional, de lo que habló el doctor, me parece correcto, ¿no? Hay discrepancias de criterios entre muchos colegas. Yo soy una de las personas que considera que es fundamental que exista esta especialidad en el tema constitucional, precisamente para que no se den vulneraciones de derechos, ¿no? Pero más allá de eso, sí esperábamos un tema más profundo en el tema de justicia, porque es necesario, porque es la columna vertebral del Estado de Derechos y Justicia. Y para cambiar la realidad de inseguridad del país, un tema fundamental era el tema de justicia. Pero desde mi punto de vista, muchas preguntas eran ineficaces y las que debían hacerse no se hicieron. Entonces, muchas veces se habla y se dice
que no todo pasa o no todo va a mejorar por el hecho de hacer reformas, o que no necesariamente el problema del país sea un problema de normas. Sin embargo, creo que sí hay necesidad de hacer reformas estructurales, sí es necesario. Ahora, sí, vivimos en un país en donde el crimen organizado precisamente ha permeado las instituciones y entre ellas el sistema de justicia. El tema de combatir precisamente el lavado de activos o los recursos que generan estos grupos de delincuencia organizada es un tema fundamental. Hay una organización latinoamericana, el Gafilat, que dice que aquí en el país la segunda economía criminal es el lavado de activos. Pero, ¿qué se está haciendo precisamente para fortalecer las instituciones para el combate a este tipo de temas? Y ya lo dijo el doctor, el país atraviesa un problema de debilidad institucional. Nuestras instituciones son débiles y en muchas ocasiones son débiles porque eso le conviene al sistema, le conviene a quienes se benefician de eso. Esa debilidad. Por ejemplo, cuando este gobierno asumió funciones, dijo que la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, estaba prácticamente en soletas. ¿Qué se ha hecho por fortalecer la unidad de análisis financiero? ¿Qué se ha hecho por fortalecer tecnológicamente capital humano en estas instancias precisamente para cambiar esta realidad? Y en eso quiero insistir, por ejemplo, el tema de la consulta popular. El tema de la consulta popular planteó temas como incremento de penas y temas que son, considero, por supuesto, importantes. Pero ¿qué pasa si solamente nos vamos a la causa? Perdón, nos vamos simplemente al resultado, pero no a la causa. La causa o lo que permite que estos grupos trabajen y trabajen en las condiciones que lo hagan, e incluso que a veces ni siquiera les afecte recibir una condena o una sanción o estar recluido, es que mantienen el tema de sus recursos. Y yo sí quiero insistir en el tema del lavado de activos. El tema del lavado de activos es un tema fundamental para el país, el combate para el lavado de activos. Y para ello, ¿qué se requiere? Se requiere precisamente un adecuado y un eficaz funcionamiento de las instancias de control. Entre ellas no solamente está la UAFE, está Contraloría General del Estado. Contraloría General del Estado en este momento está, entiendo, jugando un papel muy importante en torno, por ejemplo, a la revisión de las declaraciones de bienes de muchos funcionarios y de muchos operadores de justicia. Pero esto se hace luego de todas las dificultades que hemos vivido. No es un tema en el cual realmente estén ejerciendo un control permanente. Esto se ha dado ya porque precisamente además la sociedad así lo ha exigido. La superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, son instancias que también tienen que jugar un papel. Y todo esto está concatenado con la justicia. Por eso me permito hablar de esto, porque eh, es verdad, las y los abogados, y por ejemplo, creo que este espacio juega un papel fundamental para hablar de estos temas, para reflexionar de estos temas. Desde la ética, por supuesto que sí. Desde la deontología, por supuesto que sí. Pero si también no miramos todo este otro panorama, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? Cuando no solo en determinado momento tiene que ver con el poder económico de estos grupos, sino que este poder económico les permite también tener este poder de incluso amedrentar a los funcionarios públicos, amedrentar a los operadores judiciales y dominar a través de todas estas realidades que implican todo este círculo de corrupción, pero también todas estas realidades que implican un poder que va más allá solamente de eso, ¿no? Un poder en donde incluso eh, esta infiltración llega a otros niveles. Entonces, esto es lo que les podría señalar en cuanto al rol de las y los abogados de los gremios. Yo quiero insistir, por ejemplo, en lo orgullosa que yo me siento de pertenecer a un gremio como el Colegio de Abogados de Pichincha, que desde el primer momento en que pudimos advertir estas anomalías en el Consejo de la Judicatura, el hecho de que se constituyera, por ejemplo, un pleno de dos y que con dos votos se tomaran cierto tipo de resoluciones,
estuviéramos todo el tiempo demandando de esta instancia cambios, denunciando ante la ciudadanía la situación. Llegamos a hacer incluso en determinado momento un plantón, dos plantones, un plantón precisamente demandando el mejoramiento y la modernización. El tema, por ejemplo, del expediente electrónico ha sido un tema que ha sido una demanda, una de las principales demandas del Colegio de Abogados de Pichincha, precisamente para el acceso a la justicia. Muchos países de la región ya lo han implementado. El Ecuador está retrasado en ese sentido. El sistema judicial de nuestro país está retrasado en el tema tecnológico y no ha sido por falta de recursos. Se ha comprobado que en determinado momento la ejecución presupuestaria no llega a los niveles, a los porcentajes que debería llegar. Entonces, no siempre incluso es un tema de recursos, es un tema de mala ejecución presupuestaria. Entonces, insistir nuevamente entre ustedes que hay muchísimos temas que se pueden hacer y que el rol que podemos jugar las y los abogados es fundamental. Igual yo siempre insisto en lo importante que es, por ejemplo, escuchar a voces del gremio, a voces de abogados y abogadas, hablar y discutir sobre temas trascendentales, incluso con un lenguaje que pueda ser entendido por la sociedad. Hablar últimamente, igual en el tema de la consulta, muchos compañeros expertos y expertas laboralistas, compañeros expertos en derecho internacional, compañeros expertos en tema penal, han podido brindarle a la sociedad mayor información para poder ejercer un voto con conocimiento de los temas que se están discutiendo. Entonces, somos fundamentales, creo que a pesar de todo lo que hemos hablado en esta tarde sobre la crisis del sistema de justicia, podemos decir que vamos a salir de esta situación y que tenemos por delante mucho que hacer, mucho que trabajar y que precisamente algo que decía el doctor y que creo que nos llega a todos, el tema del ejercicio de esta profesión va más allá de tener poder económico, de generar, digamos, esta ilusión de que la prosperidad o que el éxito se basa en cuánto dinero ganemos o de cuán exitosos somos por el carro que tenga tal o cual abogado o el lujo que pueda tener. Creo que nuestra profesión no va por ahí y eso creo que ha quedado muy claro en los últimos días y ha sido, creo, un ejemplo para las nuevas generaciones de abogados y abogadas ver cómo el que algunos profesionales se hayan inmiscuido en estos temas, ver en la situación que está ahora, creo que es bastante ejemplificador y significa pensar sobre esta situación y ver más allá de qué es el éxito en realidad en el ejercicio del derecho. Hasta ahí. Si hay igual cualquier pregunta, cualquier duda, la idea es precisamente generar como un diálogo y yo estoy muy abierta a cualquier debate. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su exposición. Por aquí tenemos una pregunta de Flor María Merino que nos dice, ¿considera que la falta de ética jurídica tiene relación directa con la falta de preparación de los profesionales en derecho que escogen el camino más corto, la compra de justicia? Yo creería que sí hay un tema de formación, definitivamente. Sí guarda relación con un tema de formación, pero también guarda relación con un tema de la sociedad. La sociedad ecuatoriana también vive momentos difíciles. Y lo digo desde la perspectiva de que muchos incluso, digamos, usuarios o personas que buscan un abogado, a veces lo buscan, no, es que estés bien relacionado. No, es que este sí puede ganar el proceso o es que, o sea, en determinado momento la eficacia está dada o está vista por qué tipo de relaciones tienes y no
se basa precisamente en el hecho de la capacidad del abogado, de sus conocimientos y de cómo en una audiencia o, digamos, en la defensa técnica que haga de un proceso, sino quizás de la posibilidad de conocer a tal o cual juez o de incidir a través de prácticas inadecuadas en la resolución de los operadores de justicia. Entonces, creo que va por las dos vías, va por la vía, o sea, sí va por la vía de la formación. Yo creería que en eso, y lo hemos dicho, en eso las universidades, los centros de formación tienen que jugar un papel fundamental, tiene que fortalecerse las mallas curriculares definitivamente, pero también tiene que ver con un tema de sociedad. Es un tema en donde hay muchos males que la gente está replicando. Y entonces el abogado exitoso se lo ve precisamente a ese que quizás obtenga ciertas decisiones, pero no precisamente ni por sus conocimientos, ni por su valiosa defensa técnica, sino por prácticas que precisamente somos las que estamos condenando en esta noche. De acuerdo, doctora. También Carlos Verdugo nos dice, doctora, pero en la actualidad los directores del Consejo de la Judicatura provinciales dejan los sumarios administrativos en contra de los jueces que duermen el sueño de la paz y no pasa nada. Y el órgano sancionador del Consejo de la Judicatura duerme en el sueño de los justos. ¿Qué podemos hacer? Nos dice el doctor. Sí, definitivamente. Ese es un problema grave precisamente. Incluso creo que a muchos nos ha pasado, no solamente creo que el Colegio de Abogados de Pichincha, sino a otros gremios en el país, en donde hay denuncias de profesionales que cumplen con su papel, que ellos ejercen, digamos, juegan un rol fundamental cumpliendo precisamente el papel que tienen que cumplir, pero son a ellos, más bien a quienes sí se les abre los expedientes de investigación o los sumarios administrativos o los sumarios disciplinarios, pero a quienes a todas luces están cometiendo o están adoptando resoluciones reñidas con la norma, no pasa nada y se los deja, como bien dice el compañero, se los deja a veces en un cajón. Entonces, creo que igual como lo hemos dicho ahora, este tiene que ser un proceso de seguimiento al Consejo de la Judicatura, de que cumpla con este rol disciplinario eh, y que no haya precisamente esta suerte de, de, de que a unos sí y a otros no, dependiendo de un sinnúmero de razones, ¿no? Creo, y esta es una apreciación muy personal, que los tribunales de honor de los colegios de abogados deberían retomar el tema de precisamente este hecho de poder sancionar a los abogados, de poder retirar, por ejemplo, en el caso, dependiendo de lo que hubiera incurrido el abogado, del hecho en el que hubiera incurrido, de alguna infracción en la que hubiera incurrido, de retirarles incluso la credencial. Pero evidentemente los gremios fuimos minados en nuestras atribuciones precisamente con todas las reformas que se han dado. Este es un tema, como les digo, insisto, de forma personal, yo creo que los tribunales de honor y los colegios de abogados deberían retomar muchas atribuciones que tenían y precisamente porque con el hecho de que no sea una exigencia estar afiliado a un colegio de abogados, sino al foro de abogados, entonces esto dañó de una u otra forma el tejido social. No todos los abogados sienten la obligación, abogados y abogadas sienten la obligación de afiliarse al colegio de abogados. Y quizás los tribunales de honor podrían volver a jugar un papel en esa situación, por lo menos en el hecho de recibir denuncias y de poder procesarlas de alguna manera, de poder hacer opinión pública al respecto. Muy bien. Excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias por su participación, por aclarar también las preguntas de nuestros participantes. Le devuelvo la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Creo que este es un espacio fundamental. Yo les felicito por traer este tema en momentos tan difíciles para el país. Espero que estos debates y estos espacios sigan fomentándose. Felicitarte, Damián, siempre por tu labor. Yo soy
Reconozco muchísimo el trabajo que vienes desempeñando desde hace algún tiempo en materia de derechos humanos, en materia de derecho constitucional, de generar todos estos procesos académicos y todos estos procesos que le hacen también a la sociedad. Eso, y saludos a todos y todas en esta noche. Bien, muchísimas gracias igualmente, querida doctora, por sus palabras. Las aceptamos con mucho cariño.